Canciones que cantarte, tengo historias, tengo cosas que contarte, mas hoy tengo tu llegada y mi mano voy a darte. Es tan lindo cuando existe un sentimiento y cuando quieres, cuando cuentas sin callarte, ¿qué prefieres? Por ejemplo, yo quisiera, si no es mucho, que te quedes. Dame solo un momento, dame amor de lo acierto, no te pido más nada. Dame de tu mirada y de tus sentimientos. Siente si estoy sintiendo. No te quedes, no revises el pasado que entristece. No te niegues si el amor te pertenece. Ven y siéntate a mi lado, mira el día que amanece. No respondas callada, mucho menos ahora. No me digas mañana. Es que vi que pasabas, me acerqué porque pienso que por ti yo esperaba. Tengo ganas, tengo tiempo y 1000 canciones que cantarte. Tengo historias, tengo cosas que contarte, mas hoy tengo tu llegada y mi mano voy a darte. Voy a darte. Los comentarios, conceptos y opiniones del siguiente programa son responsabilidad de sus directores y de sus presentadores, y jamás han representado la opinión, oposición y concepto de Moxacar Radio. Al aire para la gente. Seguimos informando. El Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 diseñado por el Gobierno Nacional cuenta con criterios fundamentales que delimitan su ejecución: la posición de vulnerabilidad dentro de grupos de especial protección, el rol del personal de la salud en la lucha contra la pandemia y el nivel de exposición de ciertos grupos sociales y la necesidad de garantizar la continuidad de ciertos servicios indispensables. Los adultos mayores de 60 años están incluidos en las etapas 1 y 2, dado que de acuerdo con la evidencia disponible, corresponde al grupo poblacional más vulnerable frente al COVID-19, por los altos índices de mortalidad y efectos graves sobre la salud de los pacientes infectados. Según estudios recientes, en comparación con los adultos jóvenes de 18 a 29 años, los adultos mayores tienen una probabilidad de morir por COVID-19 630 veces más alta. Y, según cifras del DANE, entre marzo y octubre de 2020, el 27,3% de las defunciones confirmadas por COVID-19 se concentra en personas de 80 años y más. Es por eso que junto con los trabajadores de la salud, quienes protegen y cuidan de todos los colombianos y están expuestos constantemente al virus, los adultos mayores configuran la población priorizada dentro del Plan Nacional de Vacunación, aplicando el criterio de vulnerabilidad y la protección del derecho a la vida y a la dignidad humana.
Está escuchando Moxacá Radio, primer medio de comunicación de Oaxaca, Cundinamarca. Moxacá Radio suena en Facebook Live. Encuéntranos como @Moxacá Radio. Opiniones. Dirige Fabio Arturo Gómez Garrote. Todos los jueves desde las 8 de la noche en la página de Facebook de Moxacá Radio. Ocho y 6 minutos de la noche de hoy jueves 17 de junio del año 2021. Empezamos un nuevo programa en Opiniones, felices de retomar. Hace 8 días lastimosamente no pudimos realizar nuestro programa porque en Boyacá se fue la luz en el barrio centro, entonces pues por ende no pudimos realizar nuestra programación habitual, pero felices porque hoy vamos a hablar de temas que nos interesan mucho. Han pasado noticias importantísimas esta semana, como es ese no apoyo por parte de algunos congresistas de la Comisión Sexta del Senado a este proyecto de matrícula cero que fue impulsado por el gobierno Duque, pues para parar o bajar un poquito los ánimos en el tema del paro nacional, pero no se cumple una de esas apuestas que más adelante hablaremos con nuestro invitado acerca de eso, y también acerca de la decisión que ha tomado el Comité del Paro Nacional sobre suspender las movilizaciones hasta un previo aviso. Entonces pues vamos a dialogar hoy más que con el concejal del municipio de Boyacá. Vamos a hablar con David Chiriví como politólogo. David, buenas noches a Moxacá Radio, ¿cómo ha estado? Fabio, buenas noches, un saludo a usted y a toda la audiencia de Moxacá Radio. Muy agradecido por estar acá nuevamente en el programa para poder conversar de distintos temas, creo, de interés nacional y por lo tanto de interés local. A usted gracias, y como decía, chévere contar con su mirada como politólogo, porque son bastantes años en la academia en donde seguramente nos puede dar una visión más amplia de lo que ha pasado actualmente en Colombia. Y hay un pronunciamiento por parte del Comité Nacional en donde dicen, venga, paremos el paro un momento, las manifestaciones. Sabemos el momento álgido en que Colombia está viviendo en temas de casos de COVID-19, una emergencia nuevamente a nivel nacional. ¿Qué concepto le merece esa comunicación del paro, del Comité del Paro, frente a suspender esas manifestaciones en Colombia? Bueno, Fabio, pues varias cosas. Yo creo que en primer lugar responde esa postura de parte del Comité del Paro a un momento que estaba viviendo actualmente la movilización social en Colombia, que es un momento, digamos, de disminución, no de su apoyo, pero sí de la afluencia de personas a las manifestaciones que se estaban convocando. Es una respuesta también, creo, a la actitud que ha tenido el gobierno de Iván Duque en cuanto a lo que tiene que ver con las mesas de diálogo, y pues un cambio de parte del comité de su estrategia de acción en lo que tiene que ver con el paro y las distintas demandas. ¿En qué consiste ese cambio? Y el comité lo ha dicho. Dicen el 20 de julio, cuando se inicie el segundo periodo legislativo del Congreso, vamos a radicar algunos proyectos de ley en los que se incluyan las distintas demandas y se propongan a través de los proyectos de ley pues las soluciones o la forma de darle solución a esas demandas. También, pues diga eso por una parte, también habría que agregar, Fabio, si me puedo extender un poco más. Claro, por supuesto, claro que sí. En la pregunta, en la respuesta, en que el movimiento, digamos que el Comité del Paro
y su capacidad de dirección frente a lo que es todas las cantidades de organizaciones que han estado movilizándose desde el 28 de abril, pues tampoco es completamente claro, y eso lo hemos visto en las regiones, incluso en los comunicados que han sacado los comités de paros locales, que han dicho que no hay una representación clara del nivel nacional, es decir, del Comité del Paro Nacional, no hay una representación, y incluso dentro de los grupos que estaban dentro del Comité del Paro Nacional, pues también ha habido una diferencia frente a ese pronunciamiento de suspender temporalmente las movilizaciones. Yo espero que haya pues un replanteamiento de la estrategia, de la unidad que se defina una unidad de demandas por parte de todo el movimiento popular, y que pues pueda haber de nuevo una confluencia tanto en demandas como en repertorios de acción que permitan pues hacer más sólidas las fuerzas que puedan negociar algún tipo de reforma para este corto plazo y para el final del periodo del gobierno de Iván Duque. Importante lo que usted menciona con respecto al que los comités municipales o locales no se sienten representados a nivel nacional por ese comité general, y más adelante hablaremos de esas implicaciones que usted cree que va a dejar de pronto este cese de actividades mientras igual se transcurre y se tratan diferentes proyectos de ley en el Congreso de la República. Pero saludemos a las personas que se conectan a este programa. Qué chévere contar con la compañía de ustedes. Un cordial saludo a Fabiola Chiribirrico, a Daniela Escobedo Castro. Nos saluda Fabiola. Buenas noches, Fabio. Muy buenas noches, Fabiola. Gracias por estar conectada. También saludamos a Felipe Balaguera, María Paula Morocho, que como siempre nos acompaña, a Laura Larcón, Ferney Narváez, Mario Fique. Lina pregunta: buenas noches. ¿Hay otras personas que conozcan de temas políticos en nuestro municipio para invitarlas al programa? Preguntan. Claro que sí, digamos, las personas que crean y que sientan que tienen una opinión para todo este tipo de problemáticas que se asocian a lo que está ocurriendo en Colombia. Acá los micrófonos siempre estarán abiertos. Si quieren participar en el programa, pueden escribirnos a nuestro chat, y con gusto pues programaremos para que hagamos programas con esas personas que de pronto tengan un punto de vista frente a algún punto específico. Continuamos aquí en Opiniones de Moxaca Radio, y me gustaría saber también acerca de lo que ha pasado con la matrícula cero, porque fue una de las apuestas del gobierno Iván Duque para un poco calmar los ánimos. Fue para algunos una propuesta válida de aplaudir, para otros una medida populista, pero ¿qué cree que va a generar ese no cumplimiento de ese acuerdo, que es primordial en temas de educación? Recordemos que en la Comisión Sexta del Senado ayer se hundió ese proyecto, entonces ahí hay que esperar cómo evoluciona, pero ¿cuál es ese concepto que le merece a usted y que va a generar ese mensaje del legislativo a la ciudadanía? Bueno, Fabio, primero vamos a hacer un poquito de historia con respecto a lo que es este proyecto de ley. El año pasado, en medio de la pandemia, el gobierno nacional, en uso de sus poderes, se me olvida en este momento la palabra técnica, en uso de los poderes como excepcionales que había adquirido a partir de la declaración del estado de emergencia económica, ecológica y social, expidió el decreto 622, a través del cual creó un fondo especial para financiar la crisis de la educación superior. Ese fondo estaría administrado por el ICETEX y se nutriría de distintas fuentes, y tendría unas definiciones específicas, unos usos específicos. Entre ellos estaba el financiamiento de la matrícula de los colegios públicos, de los colegios privados, y una parte también iba destinada para el pago de la matrícula de las estudiantes de universidades de educación superior, decía el decreto. Ese fondo excepcional, que se constituía con unos recursos que estuvieran que hicieran parte de convenios, lo que iba a hacer era el ICETEX, era pues como que recoger esos recursos y decir, bueno, con esta plata, pues no sé cuánta sería, 100.000, 200.000 millones de pesos. Dice, voy a financiar estos 4
objetivos que eran los que le daba el decreto. Pero ese fondo, lo que decía el decreto, ese fondo se podía acabar. Cuando se acabara el recurso a partir del cual se constituía, el fondo se acababa y ya pues quedaba ahí. Lo que pretendía el proyecto de ley era modificar este decreto en 2 puntos. El primero era la fuente de financiación. Lo que dijo el proyecto de ley, lo que proponían los autores, que era el senador Bolívar, el senador Sanguino y un tercer senador que no recuerdo el nombre, era que el FOME, que también fue un fondo para la mitigación de emergencias que fue creado el año pasado a partir de la declaratoria de la emergencia sanitaria, dice, a partir de los recursos del FOME, tome ese dinero y financie un programa, que era el programa de matrícula gratuita para los estudiantes de educación superior pública en los niveles de pregrado y de posgrado. Eso era lo que decía el proyecto de ley y se hundió en el Congreso de la República, según el ponente, porque no había una claridad en lo que tenía que ver con la fuente de financiación. Ahí se escribieron pues motivos como que si la fuente de financiación no era clara, que entonces de dónde iba a salir el recurso para pagar pues lo que valga la matrícula cero para los estudiantes de educación superior en ambos niveles, en pregrado y en posgrado. Yo creo que ahí hay un tema, ¿no? Independientemente de la claridad de esa fuente en específico, que era la que proponían los autores del proyecto de ley, y es la falta de voluntad política del gobierno nacional, que finalmente es quien influye en las decisiones que toman los congresistas que están dentro de los partidos de gobierno y los partidos independientes que finalmente están formando una alianza con el gobierno y que gobiernan a través de esa alianza. Digo voluntad política porque el programa decían los estudiantes, o decíamos los estudiantes en 2018, que financiar la educación superior tiene un costo aproximado de 3 o 4 billones de pesos anualmente, más el déficit presupuestal que se ha ido acumulando, y ese déficit básicamente es, creo que en pensiones y en infraestructura, que más o menos en 30 años desde la expedición de la ley 30 de 1993 a hoy, bueno, son los 15 billones de pesos en materia de infraestructura. Entonces los estudiantes cada vez que paran reclaman la plata de déficit de infraestructura y los 3 billones para financiar la educación superior. Si nosotros decimos, Fabio, ya medio minuto para concluir, Listo. que el presupuesto general de la nación en el año 2021 es de cerca de 320 billones de pesos, estamos hablando más o menos del 1% del presupuesto general de la nación que tendría que dedicarse para financiar la educación superior gratuita y evitar un estallido social como el que estamos viviendo hoy y su aplazamiento, porque hoy seguramente lo que el gobierno Duque está cosechando es el aplazamiento de nuevos estallidos sociales que van a ser peores pues para ellos como hoy se vio en redes sociales, en medios de comunicaciones, que en Cali, que en varios sectores del Cali sigue muy dura la movilización, esas protestas, y más aún con esta noticia de que se ha caído ese proyecto de la matrícula cero. Usted mencionaba algo muy importante, que son diferentes sectores políticos y sociales lo que le reclaman al gobierno es eso. Faltó voluntad política pues para poder llevar a cabo todo su proceso legislativo y llegar a un buen término, una firma presidencial para que ese proyecto fuese realidad. Pero haciendo ese panorama, entonces, ¿usted cómo cree, cómo visualiza este panorama social de aquí al mes de diciembre, sabiendo que estamos a puertas de un 2022, qué pena, electoral, tanto en las regiones y también preelectoral, electoral para a nivel nacional? Entonces, ¿usted cómo hace esa visualización y ese análisis de lo que va a hacer Colombia a nivel social? Bueno, Fabio, pues retomemos, creo que la opinión de algunos expertos, especialmente voy a hablar de Ariel Ávila, para decir el nombre de alguien
que ha estado estudiando pues esto, es un analista pues de la coyuntura. Él dice que si no hay negociación, como está ocurriendo hasta ahora, lo que va a venir de aquí en adelante van a ser como un tiempo de calma, un tiempo de movilización, calma, movilización, calma, movilización. Así de manera más o menos continuada. Pero miremos qué ha pasado desde el 2018, desde que Iván Duque es presidente. Hemos tenido paros en 2019, en 2018, nomás llevando Iván Duque definiendo su primer presupuesto en octubre del 2018, pues tuvo un paro también prolongado más o menos hasta finales de 2018. En 2019 volvió a tener otro paro, finales de 2019, promovidos principalmente por estudiantes, y en 2020, si no es por la pandemia, habría tenido otro paro a principio de año, y las protestas que se dieron en el mes de septiembre con el paro de hoy. Entonces casi que nosotros hemos tenido ya ese clima social que Ariel Ávila dice que va a haber de aquí a futuro, lo hemos venido viviendo desde 2018 por una razón, por la actitud del gobierno, por la intransigencia que existe, no sé si solamente del gobierno que lidera Iván Duque, sino de manera general de la élite que gobierna Colombia, en insistir en políticas que están profundizando malestares sociales y están pues generando el clima de insatisfacción, que es el que creo va a seguir pues perdurando por lo menos durante este gobierno hasta el mes de agosto del año siguiente, si no hay algún tipo de actitud reflexiva que les permita mejorar la situación que viven muchos colombianos actualmente. 8:23, continuamos aquí hablando acerca de el paro nacional, que hace mucho las personas siento que han estado olvidando porque han venido otros espacios ahorita con la Copa América, con el fútbol, con la reactivación de diferentes sectores económicos, han dejado de pronto a un lado, y qué mejor manera pues hoy de hacer un programa ya concluyendo un poco de lo que fue este primer ciclo de paro nacional. Ya, pues partiendo de las declaraciones que ha hecho el Comité Nacional de Paro con respecto a parar un momento estas actividades que se están desarrollando. Aquí vamos a leer comentarios porque vamos a saludar a Bernardo Briceño, un cordial saludo, don Bernardo. Aleja Tais, un abrazo enorme, gracias por estar conectada. A Edgar Morales también un cordial saludo. A Leo Marín, acá hay un comentario de Lina que dice: hay personas que sin tanto estudio conocen al fondo la problemática del país y nuestro municipio hay que darles el campo en el medio, o será que ya estamos haciendo política en medios. Quiero aclarar, no, nosotros no estamos haciendo política en medios. Las cosas que yo siempre digo en todos mis programas, las personas que quieran aquí hablar son bienvenidas. Yo no tengo sesgo político, no tengo sesgo en temas de línea editorial, en géneros, en nada. Estos espacios son para todas las personas que tanto defiendan el paro nacional como lo rechacen. Entonces, Lina, créame que si conoce a esa persona, pues le agradecería mucho que la vinculara, y que si quiere, pues que pasar acá a Moxacá Radio para hablar con ella y claramente pues fijar un programa. Estoy totalmente de acuerdo, todas las personas tienen derecho, y eso es lo que estamos haciendo aquí desde que está funcionando la emisora. Jessica Ahumada Castañeda dice: admiro mucho a David. Fabiola Chiribirrico dice: el problema no es ese, me gustaría decir a Lina de que de nombre de personas para que Fabio los invite y poderlos escuchar en medios como este. Yo soy de Oaxaca y no he visto ni he escuchado otras personas que argumenten la problemática del país y entonces que se hagan visibles. Bueno, pues son comentarios que se generan, vuelvo y repito, las puertas de Moxacá Radio, los micrófonos están abiertos para todas las personas en Oaxaca. Entonces que esa idea hay que eliminarla en la cabeza, que estamos haciendo aquí un proceso político. Si no me interesa la verdad, y no creo que sea un medio de comunicación la herramienta para hacer este proceso, y más en estas épocas tan duras que estamos viviendo. David, ¿qué conclusiones deja entonces este paro nacional? ¿Sí se valió la pena todas esas movilizaciones para que después de un mes y medio ya se surja este más de mes y medio de manifestaciones? Yo creo que el campo popular, que es el que finalmente promueve y mantiene el paro,
debe hacer dos tipos de valoraciones. Hay unos objetivos inmediatos del paro, que sobre esos podría hacerse una evaluación, es decir, si el paro dice, es decir, si el paro se convoca para que caiga la reforma a la ley 30, Ya a la pensando ley, en ya la educación, la ley me 30 quedé de educación. pensando en el pasado, Sí. para el proyecto de ley de reforma tributaria, si se convoca para que se caiga la reforma pensional y la reforma a la salud, y esas tres cosas se caen, pues el parte inmediato es de victoria. Si las demandas con el paso de los tiempos fueron incluyendo una reforma policial, sentar al gobierno Duque a negociar, y lo que hemos visto es que ni reforma policial, ni que no ha mejorado la actitud, digamos, en lo que tiene que ver con la atención a la movilización y el discurso en general, el discurso institucional de la policía, o tampoco el discurso público desde el gobierno nacional ha cambiado, pues uno podría decir que también hay un parte de derrota, o al menos de no victoria. Pero también hay otro que es la agenda de medios. Yo he visto las últimas semanas, he observado que el discurso de los medios ha sido de reconocimiento de la situación social tan grave y tan profunda que vive Colombia. La W, en Blue Radio lo han dicho más o menos textualmente que lo que hay que hacer es sentarse a reconocer las profundas desigualdades que hay en Colombia y dialogar sobre eso, porque eso es lo que está generando el clima de la polarización, de las protestas, de todo pues el rechazo que tiene el gobierno nacional actualmente. Entonces ahí yo también creo que habría un parte de victoria. Eso digamos que esa sería la valoración si solamente se tuvieran en cuenta los objetivos inmediatos del paro. Ahí quiero hacer un comentario, porque también hay otros medios de comunicación como Semana que han salido que justamente el paro lo politizaron, en el sentido en miras a lo que van a ser las elecciones 2022. Justo sale uno de los representantes de FECODE diciendo que hay que organizarse, hay que articularse en miras del año 2022. ¿A usted sí le parece que el proceso se politizó o cree que es normal debido pues a la contingencia que está viviendo el país? Yo creo que los procesos siempre tienen que politizarse de alguna manera. Es decir, si no entendemos, si no nos quedamos solo en la concepción que lo político tiene que ver con el interés electoral de un candidato en particular. Si no entendemos lo político como eso, yo creo que las cosas siempre deberían politizarse. Es decir, que la movilización, digamos que toda esta correlación de fuerzas, que finalmente es lo que se prueba cuando hay una movilización de este estilo, es que tiene que tener unos resultados políticos y una forma, según las democracias modernas que funcionan a través de votos, pues es que el próximo año cambie la composición del Congreso de la República, que el próximo año de pronto tengamos un gobierno nacional con una agenda política distinta, y esa agenda política distinta tiene que ver en parte con una discusión que es fundamental en la política, que es la priorización del gasto público en la agenda pública y de las políticas públicas, ¿sí? Es decir, si gobierna el partido Centro Democrático, según su discurso se supone que la prioridad de ese gobierno es atender los problemas de seguridad, pues ya lo hemos visto, ¿no? De la seguridad democrática, en el campo, pues sí, digamos que la seguridad democrática es el nombre que recibe su política de seguridad, pero es decir, cómo prioriza ese gobierno cuando es elegido los problemas de seguridad, y prioriza el gasto porque sus electores priorizaron esa agenda de seguridad. Si sube un gobierno progresista o un gobierno, digamos, de centro, pues seguramente dirá que la prioridad de la agenda va a ser invertir en educación, en desarrollo económico, ojalá, ¿no? En desarrollo
económico, pero pues eso hace parte de cómo las fuerzas políticas pues se confrontan o existen en la realidad dentro de un Estado y tiene que tener un resultado político, si no esto pues no valdría la pena, ¿no? 8:31 y seguimos aquí dialogando con David Chiribi, que es politólogo y concejal del municipio de Boyacá. Cabe aclarar el tema de que es politólogo, ¿no? Porque muchas personas se preguntarán, bueno, ¿y qué hace David aquí en un programa hablando del paro nacional siendo concejal de Boyacá? Pues es una persona politóloga que pienso que pues tiene el conocimiento necesario para darnos a entender lo que está pasando. Cuénteme, David. Pero me faltaba una parte de la respuesta sobre el balance. Listo. Sobre el del balance, paro. ok, listo, perfecto. Y yo creo que el otro balance que tienen que hacer las fuerzas que convocan al paro tiene que ver con el mismo proceso de movilización del pueblo colombiano, el mismo proceso del desarrollo democrático de Colombia. Y yo creo que la valoración pues sigue siendo buena, como hemos visto más o menos desde el año 2011 en adelante, que hay una apertura democrática que la están buscando las fuerzas populares. Digamos que las fuerzas populares son pues todas aquellas que no están vinculadas a los grandes poderes económicos ni a las élites políticas que han dirigido Colombia. Y ahí yo digo que la victoria o el balance tiene que ser muy bueno, porque se ha podido probar el hecho de que se actúa con cierta unidad y coherencia. Han surgido distintos dirigentes populares de cada proceso de movilización, tanto a nivel local como a nivel nacional. Hemos visto que la movilización no solamente se concentra en las grandes ciudades de Colombia, sino también en los medianos y pequeños centros urbanos y rurales del país. Entonces eso quiere decir que el campo de lo popular pues está teniendo un proceso pues vivo de creación, de dirección propia, que se está pensando a sí mismo y se está proyectando como una alternativa de gobierno dentro de Colombia, y eso pues es importante para el análisis, porque usted si solamente dice según sus demandas del paro y no mira todo lo demás, pues de pronto dice, uy, no, perdimos, no valió de nada parar porque tuvimos unos costos en vidas humanas, que eso sí habría que analizarlo por aparte, porque yo creo que esos sacrificios tampoco son necesarios. Los costos en vidas humanas, en violencia, no tienen ningún sentido. También se pueden obtener victorias solamente a partir de la movilización, del arte, de la cultura, pero bueno, uno no puede, todo eso para decir que uno no puede hacer solamente el balance según las demandas, porque si el resultado es que el presidente Iván Duque le mama gallo, como se dice coloquialmente. ¿Me están diciendo que se cayó la transmisión? No, está aquí está transmitiendo bien, prosiga, pues ya que se está viendo bien. Si uno dice que el presidente Iván Duque le está mamando gallo a los que se movilizan, entonces uno tiene que hacer un balance de derrota. Creo que no correspondería con todas las ganancias que se van acumulando. Bueno, ya con respecto aquí hablando de lo local, porque tenemos ahorita otro tema bastante importante, que es el Consejo de Juventudes que se va a implementar a partir de noviembre en todos los municipios de Colombia. Es una política que está impulsando el Ministerio del Interior, y que en Boyacá hay varios colectivos juveniles que ya se están empezando a organizar, y pues vamos a escuchar al representante más adelante de las juventudes del Consejo Territorial de Planeación, José Daza, pues quien nos va a dar información a todos los jóvenes para que se vinculen a este proceso y pues seguramente participen en estos comicios y también a conformar las planchas. David, ya aterrizando Boyacá el tema del paro, ¿cuál es esa evaluación que usted realiza? Vimos que hubo jornadas tanto de bloqueos de vida, también que han habido jornadas pedagógicas explicándole cuáles son esas propuestas que se están promoviendo, y jornadas culturales y artísticas que considero que son valiosísimas para pues fortalecer la democracia y la participación. ¿Cuál es ese balance que hace el comité desde el comité? ¿Cómo vio el comité de paro aquí en Boyacá?
Pues Fabio, habría que retomar algunas palabras que decía hace un momento. Primero, como proceso de movilización existe y se fortalece, es decir, nace porque antes no había, digamos, un movimiento organizado, no se había vinculado a otros escenarios de protesta a nivel nacional. Entonces, pues, lo primero es que el movimiento nace y tiene, pues, cierta unidad de actuación dentro del contexto de Boyacá. Y creo que hay un proceso de liderazgo, de dirección colectiva, ¿sí? Que es el que puede generar todas las acciones que usted enumeraba, Fabio. Los plantones, las jornadas de Pedagógicas, pedagógicas, las marchas, los eventos. que hace poco hicieron un tema de un cineforo, bueno, actividades culturales en general, que creo que también aquí se han vinculado con espacios organizados desde esta emisora. Entonces yo creo que ahí el balance pues tiene que ser siempre positivo, porque hay algo que yo trato de repetir a veces y es que el espacio de la política se abre a nuevos dirigentes que están naciendo ahí en el escenario de quienes se movilizan. Es decir, personas que si no estaban vinculadas a los espacios de la política tradicional, que si no son reclutadas por políticos tradicionales en el escenario de venga, sea candidato al consejo, pues finalmente son dirigentes que se terminan siendo invisibilizados y que su posibilidad de pronto de tener un espacio de dirección aquí en Boyacá o después a nivel departamental y luego a nivel nacional, pues no existiría, salvo si no es por la puerta de entrada que le da ese dirigente tradicional. Entonces yo creo que hay un buen balance a nivel de proceso político de lo que sucede dentro del municipio y que es el escenario del paro donde esos dirigentes están naciendo. Y usted menciona algo importantísimo, es eso, nuevos liderazgos que empiezan a surgir y se van a ver nuevos liderazgos en la implementación de estos consejos de juventudes territoriales que van a ocurrir. Ya para terminar, para concluir de una forma muy, muy breve, David, su opinión también frente a por qué es importante la implementación de estos organismos dentro de un municipio como lo es Boyacá, de sexta categoría y a veces tan limitado para poder realizar tanto obras como actividades por temas presupuestales y por otros factores que a veces terminan implicando o afectando directamente esas decisiones. Entonces, básicamente eso. ¿Qué considera de la importancia de implementar estos consejos de juventud? Bueno, ahí habría que aclarar primero un poco parte de las funciones de los consejos de juventud. Yo entiendo que hay una ley, la ley, bueno, olvido el número, es una ley del año 2013 que es la ley estatutaria sobre la ciudadanía juvenil y esa ley fue modificada en el año 2018 y creó la figura de los consejos de juventudes y les definió unas funciones. Dice que es el órgano consultivo en donde se tratan los problemas que importan a la juventud del territorio donde está ubicado el Consejo de Juventud. Como es un órgano, digamos, consultivo de la política, pues nunca va a tener la posibilidad de definir el gasto o definir los proyectos, pero sí va a tener la prioridad de identificar y de leer cuáles son los problemas que importan o que tiene la juventud en el municipio, en el territorio, y ojalá priorizar la agenda pública de la solución de esos problemas. Digamos que vuelve un poco a lo que hacía hace un momento. Decía que quien gobierna prioriza la agenda. Quienes están o cómo se componga ese Consejo de Juventudes, va a tener un papel importante en el juego de definir cómo se va a priorizar la agenda pública de juventudes en el municipio. Entonces,
si la política social del municipio identifica no sé, vamos a poner ejemplos aquí simplemente didácticos, que los problemas públicos tienen que ver con drogadicción y entonces se prioriza una agenda de tratamiento de ese problema como un asunto de policía. Seguramente en el Consejo de Juventud se puede decir que los problemas de las juventudes tienen que ver con oportunidades, tienen que ver con uso de espacio del tiempo libre, tienen que ver con mayor programa de apoyo, no sé, educativo, y seguramente se logren caminos que para los que gobiernan, es decir, aquí la Secretaría de Desarrollo Social, el alcalde municipal, pues puedan priorizar otro tipo de soluciones que no sea la agenda policiva. Eso pues un ejemplo que es como yo creo que operaría un consejo de juventud. Por eso es importante que los jóvenes pues también puedan elegir a buenos representantes que tengan la capacidad de entender y leer cuáles son las problemáticas de los jóvenes del municipio, para que esos jóvenes pues tengan un papel en el que puedan ser escuchados en el espacio donde se genera el diálogo, es decir, ya lo decía, con las entidades territoriales, con la Secretaría de Desarrollo Social, también con el Consejo Municipal, pues tengan posibilidad de hablar claramente, francamente, y desde esos otros espacios pues también sean escuchados y tengan pues como eco las palabras y se priorice las soluciones. Así es, espacios de participación que se acercan en Boyacá y en todos los municipios de Colombia, 8:43 de la noche. Saludamos a todas esas personas que se siguen conectando. Jesús Martínez, buenas noches desde Pasto, nos saludan desde la capital de Nariño. Gracias por el saludo. También Miguel Chiribí, está bien, menciona. Jaime Andrés Triana González, un cordial saludo. Muchas gracias. Carolina Gómez Galeano también lo está viendo. Caterín Tovar lo está viendo. Acá también varias personas me están saludando aquí al WhatsApp. Me saluda también el señor Orlando Macana haciéndome una aclaración que, bueno, vamos a preguntarle a José Ricardo Daza con respecto a esa aclaración que me dice Orlando Macana en WhatsApp: buenas noches, Fabio, para aclararle que el señor José Ricardo Daza renunció al Consejo Territorial desde el 2020, por lo tanto no integra el Comité Territorial de Planeación. Gracias. Otra información tengo yo y vamos a aclarar qué es esa información que me dice don Orlando Macana, a quien le agradezco un cordial saludo. Gracias por participar en nuestros programas y gracias a participar también a David. Gracias por estar acá y regalarnos este tiempo y para poder dialogar de temas importantes para el país. ¿Ya me despido? Sí, claro, sí. Gracias, Fabio. Pues muy amable a usted por la invitación, por permitirme aquí expresar otros puntos de vista distintos a los que habíamos podido expresar en otras oportunidades. Muchas gracias a la audiencia de Moxacá Radio por siempre su atenta escucha. Agradecerles el tiempo dedicado y a usted, Fabio, por todo el trabajo que hace. Gracias, David, muy amable. Y también una noticia que fue protagonista esta semana, importante para la cultura del municipio, para el folclore, las costumbres, es que la señorita Cundinamarca es boyacense, es Nayibe Lorena García, quien ya se encuentra en Neiva, pues representando no solo al municipio, sino a Cundinamarca en el Reinado Nacional del Bambuco. Y qué mejor que ver la nota que organizó Moxacá Radio, dialogando con ella desde acá, desde los micrófonos de esta emisora. Le deseamos la mejor de la suerte para que deje en alto el nombre del departamento. Ya en contados minutos volvemos para dialogar con José Daza, representante de las juventudes. Entonces ya regresamos. Opiniones. Dirige Fabio Arturo Gómez Garrote. Todos los jueves desde las 8 de la noche en la página de Facebook de Moxacá Radio. Moxacá Radio suena en Facebook Live. Encuéntranos como @Moxacá Radio.
encontramos con la ganadora, la señorita Boyacá, la actual señorita Cundinamarca. Nayibe, felicitaciones por este título, bien merecido. Y bueno, cuéntanos cómo fue esa experiencia, esa preparación. Sabemos que es un arduo trabajo a raíz de todo lo que ha sucedido, cómo ha sido y cómo fue esa preparación para ser ahora la actual soberana de los cundinamarqueses. Bueno, Lau, primero que todo, muchas gracias a Moxacá Radio por siempre estar informándonos, por siempre estar ahí súper pendientes. Y bueno, en cuanto a tu pregunta, mi preparación fue pues complicada, pero con todo el amor del mundo logramos hacer un trabajo grandioso. Siempre indiscutiblemente no hacen falta los nervios, pero indiscutiblemente se dejó en alto nuestro municipio, que era mi objetivo y era lo que queríamos junto con nuestros preparadores lograr. Bueno, nada, Nayibe, te deseamos los mayores éxitos. Tenemos una maravillosa representante de los cundinamarqueses y bueno, la invitación es para todos, para que la apoyemos, para que la sigamos y nada, tenemos muchas posibilidades de que Cundinamarca sea este año la nueva reina nacional del bambuco. Gracias, Nayibe, felicitaciones y de verdad muchos éxitos en el reinado nacional. Gracias a ustedes, gracias a todo mi Boyacá por todo el apoyo incondicional que siempre me brindaron. Seguiré trabajando, seguiré con disciplina para dejar en alto nuestro departamento. Muchas gracias. En Moxacá Radio, Fabio Arturo Gómez al aire. Ocho y 47 minutos, volvemos a Opiniones, programa de Moxacá Radio, tocando un tema importante porque ayer la registraduría de Boyacá, la Nacional Seccional Boyacá, realizó esa primera reunión para socializar lo que van a ser esos parámetros y poder participar de estos consejos de las juventudes. Hay diferentes fechas que es importante que ustedes tengan muy en cuenta, jóvenes boyacenses que tengan de 14 a 28 años, para elegir a sus representantes y pues tener una voz y participación en la formulación de políticas que favorecen a la juventud. Y a esta hora de la noche quiero saludar a José Ricardo Daza, que según acá tengo entendido es el encargado, el representante de las juventudes en el Consejo Territorial de Planeación. Hubo un comentario cuando estábamos hablando con David, en el cual decía que usted había renunciado a ese rol. Aclaración, renunció, ¿cómo fue ese proceso? Porque en los documentos que tengo, pues usted sigue apareciendo como el representante de las juventudes. Buenas noches, Fabio, y buenas noches para todos. Yo renuncié alrededor de un año por motivos personales, más que todo por estudios, pero aún sigo en ese registro como representante de juventudes dentro del dentro del Consejo Municipal de Planeación. Entonces pues hace falta aclarar eso. Listo, dejo claro de que pues yo presenté la renuncia alrededor de un año. Pero no ha sido oficializada. No, digamos, señor. no le han notificado y no le han dicho que usted ya no es el representante de juventud. Exactamente. Bueno, entonces hay que esperar entonces la comunicación de la administración frente a quién es la persona representante de juventudes. Pero pues también lo invitamos, es porque usted hace parte también de la plataforma de juventudes y ha sido unas personas que han estado como muy atentas a todo este proceso del Consejo de Juventudes. Lastimosamente me hubiese gustado invitar a la señora Victoria, pero ya en muchas ocasiones hemos dialogado y me dice que ella no puede dar testimonios, claro, porque es una funcionaria de la registraduría y no está calificada. Entonces, pues por ende recurro a usted, que es una persona que según los datos me parece que es el representante de juventudes y pues tiene conocimiento en el caso. Primero que todo, explicarle a la audiencia qué es el Consejo Territorial o el Consejo de Juventudes a nivel nacional. ¿Qué es ese organismo? Bueno, esto es algo nuevo que se viene para nosotros los jóvenes. Les recuerdo que la población joven va entre 14 a 28 años. Eso lo estipula la ley 1885 del 2013, si no estoy mal, donde pues es el estatuto de juventudes, y pues ahí se le da la participación y pues se nombra el Consejo de Juventudes. Es importante destacar que pues por primera vez va a ser por elección popular,
Entonces es un mecanismo súper importante para nosotros los jóvenes y mucho más en el tema pues que estamos ahorita y pues ciertas dificultades que creo que pues muchos jóvenes hemos evidenciado es el tema del empleo, tema del acceso a la educación superior y pues otros ámbitos sociales, ¿no? Entonces, pues el Consejo de Juventudes es eso, es ese mecanismo de participación por voto popular. Les recuerdo que las elecciones van a ser ahorita el 28 de noviembre. 28 de noviembre. Es importante manejar ese calendario electoral. Se tenía pensado, se tenía presupuestado de que estas elecciones iban a ser el año pasado. Estas elecciones no pueden coincidir con ninguna de las elecciones tanto a la Cámara, sí, exactamente, legislativas, nada, locales, tienen que ser totalmente aparte. Independiente y también tienen igual 4 años de periodo, pues sí, como tal su periodo. Pues no sé. En ese tema. Pero hay una pregunta que le causa a muchas personas. Listo, si va a ser democrático, si va a ser voto popular, ¿cómo es ese proceso para que las personas voten? Tengo entendido que hay 2 fases. La primera, la inscripción del documento de identidad o cédula, y pues la otra ya realizar el votico el día de las elecciones. ¿Cómo va a ser ese proceso Como decía Fabio, ayer se hizo el primer comité como tal para socializar todo este tema de las elecciones, de elección de Consejo de Juventudes. Pues ahí nos nombraron pues el calendario electoral. A partir desde el 1 de junio se dio plazo hasta el 30 de agosto para hacer la inscripción de cédulas y tarjetas de identidad. Recuerden que por primera vez los jóvenes pues tenemos ese derecho y pues más los 14 a 17 años de elegir. Entonces es muy importante y le recalco a toda la audiencia y pues por favor ayudar a replicar toda esta información de que los jóvenes entre 14 a 17 años hacer inscripción como tal para poder votar, deben hacerlo con la tarjeta de identidad actual, o sea, de esa que parece a la cédula, de ese color moradita, no la antigua. Nos dejaron claro eso ayer. Es importante que se acerquen a la registraduría. Es muy importante porque como tal no se tiene ese censo de esa población. Hay un vacío como tal en el estado, pero pues es los primeros comicios, entonces pues... Claro, va a ser un experimento para todas esas personas y más para esos jóvenes que van a empezar a incursionar de cierta forma en la política, porque esos son espacios políticos y va a ser bastante interesante ese tema, de ver cómo hace ese proceso de inscripción y cómo ya empiezan a movilizarse para hacer todo ese proceso de organización. ¿Cómo va a ser la metodología? Tengo entendido, porque he estado leyendo un poquito acerca de eso, que hay 2 formas de poder uno postularse con su lista de integrantes. Me gustaría primero saber cuántas son esas personas que deben integrar la lista, pero tengo entendido que es por partidos políticos, perteneciendo o por firmas. Entonces, ¿cómo es tanto el proceso de esas 2 cosas, de entre cómo participar firmando y participar por partido político, y también el tema de la edad y todo lo que comentan ya en ese tema de participación? Pues realmente son 3 las formas. La primera pues es por el movimiento político, partido político. Ese debe tener con su aval pues del partido. Es importante recalcar que son 7 espacios. Las listas son cerradas, son paritarias. ¿Qué significa paritario? Que debe ser hombre-mujer o mujer-hombre, mujer. Entonces, y son únicas las listas. La segunda forma, pues la primera es el movimiento es por partidos políticos. La segunda ya es como tal por listas independientes. Esa es por recolección de firmas. Es importante destacar que para el municipio de Boyacá, como somos alrededor de 10 a 11 millones de habitantes. No, 11.000. Disculpen. Entonces, de ahí, pues es como requisito, entonces serían 100 firmas para Boyacá. Entonces, si desean lanzar una lista independiente, debe ser mínimo 100 firmas. Lo que aconsejaba la registradora el día de ayer era que se aconsejaba tener más de 100, por ahí unas 200 firmas. Pues por tema de nulidad, si no coinciden, es importante destacar que deben vivir en Boyacá. Y si no viven en Boyacá, deben laborar en Boyacá para poder ejercer el derecho al voto. Exactamente. La tercera es pertenecer a una plataforma estipulada por la plataforma de juventudes que esté constituida. Perfecto. Entonces, por ejemplo, digamos, la Fundación Motzaka.
podría Perfecto. lanzar su... Su listado Exactamente, de... deben estar dentro, deben estar constituidos 3 meses perfecto. antes. Perfecto. Esas son importantes aclaraciones para todos los jóvenes que se interesen a participar. La invitación, si nos ven desde su barrio, desde su vereda, qué mejor oportunidad, qué mejor espacio para que sus ideas, para que sus anhelos estén plasmados en la representación, o que ustedes sean esos líderes que encaminen los ideales de toda esa población a un buen término. ¿Qué inhabilidades hay para las personas que deseen participar Hay en 3 estas plataformas? inhabilidades actualmente. La primera es no tener antecedentes judiciales. Esa es una. La segunda es haber sido electo por voto popular. Por ejemplo, concejales, diputados, congresistas, por ese estilo. Y la tercera es ser funcionario público o ser Contratista del Estado. Exactamente. Esas Bueno. son las 3 inhabilidades que pues se recalcaron ayer. Voy a hacer una acotación muy importante, y es que se les va a dar un espacio para las personas que son víctimas del conflicto armado, las personas de campesinas, son poblaciones especiales, los afrodescendientes también tienen su espacio, las etnias. Entonces es muy importante, y ellos van a tener o sea, esas poblaciones especiales va a haber una elección diferente, porque ellos se van a focalizar, eso lo debe hacer como tal la alcaldía, focalizar pues esos grupos sociales especiales en el municipio, y de ahí se van a reunir y pues deben sacar sus representantes de cada población. y entre ellos deben votar, y de ahí van a sacar y se van a sumar a los listados que Exactamente. propongan. Bueno, información importante que a esta hora de la noche, 8:57, nos llega desde las juventudes, que desde Moxaca Radio queremos hacer el llamado a que se sumen a estas jornadas electorales, a que se sumen a estas jornadas de participación. Como decía el eslogan de la publicidad que ayer nos envió muy amablemente todo el equipo juvenil, también desde la registraduría, es que los jóvenes no solo son el futuro, sino son el presente. Así que importante que se adueñen de esos espacios. Pues ya para concluir, José, una invitación a todas las personas que deseen y a los jóvenes que deseen participar, un mensaje motivacional, si se puede decir de esa manera. No, pues es que se nos están abriendo estos espacios. Yo creo que en estos momentos de esta crisis que estamos viviendo en Colombia, que no ha sido desde ahorita, no, sino mucho tiempo atrás, y pues se nos está dando ese liderato y esa voz que pues tanto lo estábamos pidiendo, y es el momento pertinente para nosotros decir, bueno, a partir de lo que estamos viviendo, ¿cómo podemos hacer? Recordemos que nosotros es importante, yo invito a toda la comunidad, no solamente a los jóvenes, sino a nivel general, a hacer veeduría. Es muy importante hacer veeduría. Solamente nos limitamos a escoger nuestros gobernantes durante la época electoral y no decimos, venga, realmente se está cumpliendo lo que se está haciendo, hagamos ese seguimiento. No es por ganarse enemigos a las administraciones, no, sino hagamos ese control político todos. Es nuestro derecho, pues nosotros los escogimos. Entonces es muy importante que hagamos esa veeduría, y pues adelante a todos los jóvenes. No nos quedemos, no nos limitemos. Realmente nosotros tenemos mucho por qué aportar. Siento que somos mucha fuerza en Colombia y mucho más en Boyacá. Gracias, José, por haber participado. Antes de terminar el programa, pues a saludar a todas esas personas que se siguieron sumando a la transmisión. Un cordial saludo a Catherine Beltrán Tovar, un abrazo, gracias por estar conectada. Patricia González Rojas dijo, hola mi concejal, pues seguramente con nuestro invitado anterior. Susana Serendipia, un cordial abrazo, nos envió un emoji de carita feliz. Marta Nelly Arciniegas menciona, qué alegría saber que hay jóvenes que piensan positivo en el bienestar de los jóvenes, y también dice, excelente que en las urnas se manifiesten los jóvenes y demuestren su liderazgo. También un cordial saludo a Juan Buitrago, Ana Victoria López Pinzón, Laura Daniela Susatama, que también se suma a la transmisión. Miguel Wilches dice, hola, saludos, como medio de difusión y desde mi condición de persona del común, les exhorto a no declinar en ese esfuerzo evidente en ustedes al momento de contextualizar de manera imparcial y objetiva la realidad y momentos actuales que vive el municipio. El departamento del país, éxito en la misión de Moxaca Radio. Gracias, Miguel, gracias, porque sabemos de su historia, sabemos que también ha sido una persona que ha estado en constancia lucha por implementar espacios de medios de comunicación, y de eso se trata, como lo he replanteado en todos los programas. Y cuando iniciamos este proceso sabíamos que un medio de comunicación le gusta a todas las personas, pero créanme que desde la sinceridad, desde mi corazón como director de este espacio,
La misión de Moxacá Radio es generar espacios de conversación y espacios de debate, espacios de información en donde las personas que tengan una historia que contar la puedan hacer acá. Entonces, es eso. Ese es el objetivo de Moxacá Radio y así lo va a hacer seguramente hasta que Dios me dé licencia de seguir dirigiendo este medio, pero eso nunca va a cambiar y las personas que deseen participar no duden en escribir al mensaje de Facebook, comentarios, como lo puedan realizar, háganlo que aquí tenemos más de 7 programas en donde pueden participar. Opiniones es un programa político, es un programa que habla de cosas que pasan en la sociedad, un programa que muchos dicen un poco ñoño, un poco mamerto, porque a veces la gente no quiere hablar más de política, pero a mí me gusta la política, pero entonces hay otros espacios en donde la gente que le gusta la música, es artista, puede ir a La Voz de, a Invitados con Steven Gómez, a las personas que tienen historias interesantes de Boyacá pueden ir a Conexión Boyacá, las mujeres que tengan también sus sentimientos, que tengan sus proyectos, que tengan sus visuales de la vida, pueden ir a Noche de Chicas, al Portavoz de la Noche. Hay diferentes escenarios que se están implementando para que todos participemos. Entonces, esa siempre va a ser la misión de Moxacá Radio. Y ya ahora sí, para terminar, José, pues muchas gracias, agradecerle e invitarlos porque tenemos una parrilla de programación. Tenemos mañana, acá me aparece la imagen, permítame un momento, busco porque estoy haciendo máster. Acá, mañana, en La Voz de, con Laura Castro, Elkin Villarraga, de 7 a 8 de la noche tendremos una artista oaxaquense importantísima, creo que es bailarina, Catalina Ávila. Es artista, maneja diferentes facetas del arte y pues repasaremos la historia de Shakira, esa cantante que pues ha dejado el nombre de Colombia en alto y ha sido una de las personas más reconocidas del país, claro, ha marcado generaciones. Entonces pues mañana todos conectados en La Voz de, con Laura Castro, Elkin Villarraga, desde las 7 de la noche hasta las 8. El sábado tenemos Conexión Boyacá desde las 5 de la tarde con Pachito Rincón y Felipe Balaguer. Vuelven después de un tiempo por cuestiones personales, cuestiones de salud. Ya vuelve el equipo a realizar programa. Igual el lunes, el Portavoz de la Noche con Felipe Balaguer, María Paula Amorocho desde las 7:30. Noche de Chicas también desde las 7:30 los días martes con María Paula Amorocho, Gina Marcela Sierra, los miércoles. Tenemos invitados con Steven Gómez, pues con Steven Gómez Galeano, y los jueves tenemos opiniones, se acercan nuevos espacios de programación, se acercan importantes proyectos, propuestas, ojalá con la ayuda de Dios y con la ayuda de todas las personas que hacemos parte de este equipo, se saquen adelante. Entonces, pues no siendo más, les deseo una feliz noche y recuerden que Moxacá Radio siempre al aire para la gente. Hasta luego. Está escuchando Moxacá Radio, primer medio de comunicación de Boyacá, Cundinamarca. Todos los jueves desde las 8 de la noche en Moxacá Radio, Opiniones, un programa para que usted, amigo boyacense, hable y nos cuente un poco de historias, de vivencias y, por qué no, denunciar si algo pasa en su barrio o vereda. Recuerden, todos los jueves 8 de la noche en el Facebook de Moxacá Radio. Si quieren enviar alguna noticia, una información importante, lo pueden realizar al número 314-485-3842. Ya saben, estamos conectados y recuerden, Moxacá Radio al aire para la gente. Si quieres estar enterado de los hechos que hoy son noticia, puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook Moxacá Radio e Instagram @Moxacá_radio.